¿Qué tal? Soy el Padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Y en este programa de Un ancla en la tormenta, hablemos del arte sagrado. La tarea del arte verdadero, dice el Papa Pío XII, es elevar el espíritu a través de la vivacidad de la representación estética a un ideal intelectual y moral que va más allá de la capacidad de los sentidos y del campo de la materia, hasta elevarlo a Dios, al supremo bien, la belleza absoluta, de la que deriva todo el bien y toda la belleza. Este es el pensamiento de la Iglesia Católica respecto del arte sagrado. Es una misión, es disponer el fiel para la adquisición y el crecimiento de la gracia santificante. Esta es la tarea, la gran tarea y misión del arte sagrado. Y más modernamente, pero en esta misma línea, la Constitución Sacrosanctum Concilio, la Constitución para la Liturgia, afirma: entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y en su cumbre el arte sagrado. El arte entonces sagrado, y por extensión el arte religioso, deben ser primeramente arte, integralmente arte. Esta es la condición fundamental de la que dependen las siguientes. Por lo tanto, una obra de arte mal hecha, formal, material o temáticamente, es decir, en su contenido, ya no entra necesariamente en la categoría de arte sagrado, por más buenas intenciones con las que hayan sido hechas o por más católico incluso que sea el artista que las ha hecho. Si la obra misma, objetivamente hablando, se escapa de la valoración objetiva de arte, entonces entra necesariamente en una degradación de su condición de arte religioso o arte sagrado, porque es minusválida en su ser obra de arte. Por ejemplo, San Juan Pablo II dice que no puede haber música destinada a la celebración de los ritos sagrados que no sea primero verdaderamente arte, capaz de tener esa eficacia que la Iglesia pretende obtener acogiendo el arte del sonido en su liturgia. Entonces, primeramente tiene que ser arte. No valen las justificaciones, no vale el decir que este es un lindo tema, muy profundo, etc. Si no es obra de arte, decae, es un grado de decadencia en su ser estructuralmente obra de arte sagrada. El arte sagrado, sin embargo, encuentra su especificidad en la sacralidad del rito, en el culto, propiamente en el corazón a lo que tiende la Iglesia, es decir, aquel encuentro con la fuente de la gracia a través de los sacramentos. Está destinado desde el interior, desde su fin, está informado desde su estructura misma, no es alguna categoría que le viene del externo. Debe ser entonces auténticamente de obra de arte, es la primera característica objetiva de esto. Sin embargo, es evidente que no es suficiente, ya lo hemos de algún modo insinuado, debe estar íntima y enteramente dirigida a la sacralidad. De algún modo entonces su condición de sacro le viene desde el interno. Es un espejo de las verdades de la fe. Sus formas artísticas entonces tienen que ser convenientes para que sea un espejo de las verdades de la fe y debe convertirse entonces en celebración y ayuda a la liturgia, al culto. El adjetivo sagrado se atribuye de hecho principalmente porque está en relación del culto, de aquello de donde brota directa y claramente la gracia santificante a través, como un medio, ¿no? A través de los sacramentos. Hay que distinguir entre el arte sagrado cristiano y el arte religioso. Son dos categorías diversas. Cuesta determinar un poco las diferencias precisamente, pero es importante establecerlas. El arte sagrado encarna la fe de la Iglesia, expresa lo que las Sagradas Escrituras y los textos litúrgicos anuncian con palabras y que también de algún modo es evidente, acarrean todo el peso de la tradición magisterial de la Iglesia. El arte religioso o de devoción encarnan o expresan la fe personal del artista.
Fe personal, sin embargo, que tiene que estar informada por la cosmovisión, en este caso católica, netamente de arte sagrado. No es una fe ambigua que tiene que expresar el artista, sino ni siquiera alcanza a ser arte de devoción o arte sagrado, ni menos arte sagrado. Por lo tanto, el arte sagrado no es encarnación de la idea subjetiva de tal o cual autor, por más santa que sea la idea. En realidad, si es santa debería ser de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Pero queremos decir que el arte sagrado es evidente y clara y netamente arte sagrado cuando encarna el pensamiento auténtico, católico de la Iglesia y su tradición milenaria. El arte sagrado entonces nace de la fe de la Iglesia, manifiesta su contenido, especialmente el contenido de la revelación. Por lo tanto, el contenido, el tema, lo que de algún modo le da vida al arte sagrado es el novum Christianum, la novedad de Cristo. Cristo es el tema del arte sagrado y todo lo que implica su misterio insondable. Y por lo tanto, por eso que ayuda intrínsecamente a la unión del fiel con Cristo a través, por ejemplo, del culto. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de lo estructuralmente sagrado. No es una determinación a posteriori, un algo que le viene desde afuera, es algo que viene desde adentro. Por eso que las obras de arte sagrado normalmente son consagradas por una bendición particular, una especie de consagración, o sea, de hacer algo sagrado. ¿Qué significa esto? Hacer algo sagrado. No es que haya un algo desde afuera que viene al interno, sino que la bendición reconoce los elementos estructurales de la obra de arte que están en sintonía con el culto. Es decir, que disponen efectivamente al fiel para la unión con la gracia santificante y el crecimiento en ella. Son objetos destinados al culto divino, que están relacionados con él intrínsecamente. Tales consagraciones, dice la Iglesia, de realidades de una naturaleza asumidas para la mediación, son mediums, son instrumentos al servicio de la salvación, son una propiedad de la religión católica. Las obras de arte entonces, arte sagrado, deben pues responder especialmente y esencialmente a ciertas normas que están estipuladas en la tradición milenaria de la Iglesia. Normas concretas que uno podría desgranar a través de los documentos y el gran patrimonio magisterial de la Iglesia. Y en el concreto, lo que efectivamente se ha producido y que responde a esas categorías de la verdad católica. No a la idea de tal o cual personalidad, tal o cual pontífice, tal o cual obispo o sacerdote o cristiano, sino que responden a un ánima, a un alma interna, que es precisamente el mensaje auténticamente cristiano. Si no, no son instrumentos de la gracia, porque no comunican y no disponen, por lo tanto, al fiel a la unión con Dios. Son un obstáculo, se convierten verdaderamente en un algo confuso, en un algo que no permite entonces el contacto real del fiel que aprecia esa obra de arte o que la contempla en una iglesia con la fuente de toda gracia que es Dios mismo. El arte sagrado cristiano, en el arte sagrado cristiano, las obras de arte manifiestan el pulcrum y el sacrum. El pulcrum es decir, la belleza que se refiere a la fuente de toda belleza, y lo sagrado que se refiere al santo, al 3 veces santo que comunica la gracia a las personas que por medio de una obra de arte entran en contacto o al menos se disponen para entrar en contacto con Dios. Esta es una condición, se dice, cuasi sacramental, así la define el magisterio de la Iglesia, es decir, que no se convierte en algo sagrado, no es un tótem, no es un algo que posee una especie de virtud mágica, sino que es un objeto que ha sido creado estructuralmente, intrínsecamente, con un contenido católico que permite disponer al fiel a la unión con Dios. Por lo tanto, por más misticismo que se realice posteriormente a la obra de arte, por más incienso, oraciones o agua bendita que le echemos a la obra, no se convierte en arte sagrado externamente. Lo que hace la bendición es reconocer los principios estructurales y de algún modo, por eso que se consagra, es decir, se separa porque es óptimo para disponer al fiel a la unión con Dios en la gracia santificante.
Por eso que el arte sagrado nos permite hablar de un cuasi sacramental, porque se mete en la línea de aquello que santifica al ser humano que entra en contacto con estos signos. La finalidad del arte sagrado entonces, ¿cuál es? Dice Santo Tomás de Aquino que es triple. Primero, es instruir a los ignorantes, al que no sabe, aquel que no tiene comprensión de los misterios, que realmente hoy es más necesario que nunca por la ignorancia de las verdades católicas, incluso al interno de la Iglesia. El arte sagrado tiene una misión importantísima, es comunicar con formas estéticas el novum cristiano, lo auténticamente católico, lo que nos comunica a Cristo, lo que nos dispone para su gracia. Este es el efecto que nosotros llamamos didáctico o catequético. El segundo elemento o finalidad es conmemorar el misterio de la encarnación y todo lo que brota de este misterio insondable, de sus consecuencias. ¿Qué significa representar o conmemorar? Precisamente, como nosotros a veces tenemos las expresiones en los sacramentos, es presentar nuevamente, hacer memoria, decimos en la Sagrada Eucaristía. Es decir, que a través del arte, de algún modo, entramos nuevamente en contacto con el misterio que representan. Y lo tercero es alimentar los sentimientos de devoción. Devoción es la prontitud para hacer la voluntad divina, por lo tanto, nos ayuda a estar más prontos a decir sí al Señor cuando entramos en contacto con Él misteriosamente y bellamente a través de las obras de arte. Por lo tanto, más que nunca, tenemos necesidad de arte sagrado y por lo tanto de artistas sagrados. Artistas que se dediquen a trabajar con las manos en la obra, con todas las capacidades técnicas e intelectuales y culturales, pero también con los ojos puestos en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber participado en estos programas. Espero haberles ayudado un poquito, al menos a tener algunas nociones básicas de este mundo maravilloso del arte. Que Dios los bendiga mucho.